Les damos la formal bienvenida a nuestra querida audiencia a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, quien con un grupo de colegas y amigos invitados hemos estado compartiendo todos estos meses, hablando de temas interesantes, donde ha predominado ciertamente el tema que está alrededor de COVID-19. Hoy vamos a hablar de un tema que he estado esperando por segundos y es el tema de las vacunas. Por supuesto que es algo que hemos estado leyendo en diferentes medios y la idea de este programa es más que nada darles una perspectiva más científica, más médica y por supuesto más actualizada. Queremos ser portavoces, por supuesto, de toda la comunidad médica que se quiere comunicar con sus pacientes. Y para eso tenemos hoy a un invitado muy especial, a quien aprecio muchísimo, colega, amigo y por supuesto es una personalidad en nuestro país, pues nos ha apoyado desde que todo empezó. Yo diría que atravesó uno de los momentos más difíciles que como país y como todo el mundo hemos enfrentado. Se enfrentó a muchas situaciones difíciles. Es el doctor Amado Alejandro Báez, emergenciólogo intensivista, quien nos regala una hora de su tiempo para compartir este tema con ustedes. Bienvenido, Alejandro, a la consulta de MCA. Hola, Erika. Gracias por la invitación y ciertamente quiero enfatizar esa última parte que mencionaste de que el momento más oscuro de la pandemia sí ha pasado. A mí me tocó darle de lleno a ese momento y que ahora con las vacunas tenemos la luz del otro lado del túnel y lo que mucha gente dice que es el principio del final de esta pandemia. Así mismo es. Te tocó la parte más verde, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando no teníamos mucha información, ahora todo ha madurado un poco más, es más fluido, pero sé que te tocó un momento de mucha incertidumbre, de muchos cuestionamientos, de muchas dudas, que ahora se han ido aclarando y que yo sé que para ti ha sido muy difícil romper, no solamente con el hecho de que nos hemos encontrado con muchas personas que se han enfrentado de plano a contradecir de una manera muy abierta, pues la toma de decisiones y ahora pues yo creo que todo ha ido cayendo por sí solo. Alejandro, vamos a darle un poco de orden a este tema, porque hablar de vacunas, cuando yo coloqué este tema en mis redes sociales para traerlo al programa, recibí una avalancha de preguntas y esta avalancha de preguntas pues la vamos a discutir, pero quisiera hacer una introducción del tema de vacunas y por supuesto para esta población que nos ve todo el país y que de pronto no todos se han informado adecuadamente, quisiera que habláramos sobre cuáles son estos tipos de vacunas con las que nosotros como país contamos, cuáles son las que existen en general y qué se diferencia una de otra para poder estar claros con esa información. Sí, mira, quizás es bueno hablar un poco de las diferentes plataformas de vacunas que hay en el mundo y así aterrizamos un poquito en lo que está disponible ahora en Dominicana y lo que viene según los acuerdos comerciales que se han hecho. Okay. Mira, este tema de vacuna, cabe bien decir, yo no soy vacunólogo, como te decía, yo soy simplemente un médico de emergencia, intensivista, estudié epidemiología y lo poco que sé conectando un poquito estos temas de epidemiología y estos temas de salud pública, que fue lo que estudié, y aprendiendo un poco, como todos estamos haciendo, de esta pandemia. Mira, el tema de vacuna, hay 75 diferentes opciones de casas farmacéuticas de vacunas en el mundo. Okay. Están en diferentes fases de desarrollo. Sabemos que las fases de desarrollo farmacéutico incluyen fase 1, fase 2, fase 3. Ya lo que estamos viendo en los brazos de las personas, lo que se llama fase 4. Cada una de esas fases se hacen con criterios muy estrictos de investigación, de monitoreo, evaluación, de dinámica, cinética, complicaciones, efectos adversos, ese tipo de cosas. Ahora mismo hay 6 opciones de vacunas que ya están en fase 4 y 6 que se están evaluando en fase 3. De esas 6 que están en fase 4, en República Dominicana, en el actual momento, se empezó con la opción del Instituto de Cero de la India, que es la AstraZeneca armada, por decirlo así, en la India, y tenemos la CoronaVac Sinovac, que es la opción china. Aparte de esas dos opciones que responden a plataformas de desarrollo diferentes, por ejemplo, AstraZeneca es lo que se llama un vector viral y Sinovac es una plataforma basada en virus muerto.
Aparte de esas opciones, República Dominicana, el gobierno dominicano ha trabajado acuerdos comerciales directos, gobierno con la casa farmacéutica de Pfizer. Hay un acuerdo mayor de AstraZeneca. Y también República Dominicana está en el paquete de COVAX o Gavi, que es el paquete que maneja de compra consolidada a escala que desarrolla la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ok. Cuando hablas de que son, sabes, que ahí van entonces a surgir algunas preguntas en cuanto a la diferencia de virus, de vacunas, mejor dicho. ¿Cuáles son estos principales efectos secundarios que se han documentado entre una vacuna y otra? Diría que entre las vacunas que tenemos disponibles, como bien dijiste, sería Sinovac y AstraZeneca, armada en la India, porque sé que las anteriores, que sí están muy sonadas, Pfizer, Moderna, no necesariamente son opciones para nuestro país. Entonces, nos enfocamos en las que sí tenemos acá. ¿Cuáles serían sus principales efectos? Sí, mira, lo más común que se ven con vacunas, básicamente lo que tú haces con la vacuna es que tú generas una reacción inmunológica, ¿verdad? Tú quieres que tu cuerpo produzca anticuerpos e inmunidad celular a un patógeno en particular. Y las reacciones más comunes tienen que ver con ese proceso de que tu cuerpo reconoce una sustancia extraña y está produciendo inmunidad. Entonces ahí vienen las mialgias, los dolores musculares, viene la fiebre, el dolor de cabeza, hay unos temas de linfadenopatía. La mayoría duran menos de 24 horas. Son síntomas muy cortos, parecidos a una enfermedad viral, pero es básicamente tu cuerpo reaccionando al desarrollo de una inmunidad competente. Es bueno aclarar que como las dos primeras vacunas que salieron fueron de la tecnología mRNA, que esto es Moderna y Pfizer, esa tecnología de mRNA implicaba como un coat, como una coraza de lo que se llama PEG, polietililglicol. Esa cobertura que se le hacía al virus como para favorecer la transmisión del mismo, producía reacciones alérgicas. Entonces, cuando vimos al principio de las vacunas, algunas de esas reacciones alérgicas severas eran más que nada específicas de esas plataformas mRNA y esa sustancia que la abreviatura se llama PEG, donde el cuerpo lo reconocía como algo extraño, algo artificial, y sobre todo personas que tenían historia de enfermedades alérgicas hacían una reacción un poco más exagerada, y de ahí donde vienen los criterios de observación por 15 minutos a 30 minutos después de la vacunación, pero muy específica de esas dos tecnologías o esas dos plataformas de tecnología mRNA. Es muy interesante eso que tú cuentas, porque eso puede aterrizar muchísimo a otras inquietudes que surgen con respecto a la colocación de la vacuna y a sus efectos secundarios, principalmente desde el punto de vista de alergias, que ya se han pronunciado pues muchas de nuestras sociedades dominicanas en sus diferentes áreas, dermatología, cardiología, hematoncología, o sea, todas han estado sugiriendo de que la vacuna no necesariamente tiene alguna contraindicación en pacientes alérgicos comunes, en medicamentos anticoagulantes de uso regular como la aspirina, como el clopidogrel, y por supuesto en otros contextos que son importantes, pero que no necesariamente son contraindicaciones de la vacuna. Yo pienso que eso es algo importantísimo fortalecer para que las personas se sientan más tranquilas a vacunarse, tomando en cuenta el tipo de vacuna con la que contamos actualmente. Sí. Me gustaría... No, eso iba a decir que al final el mensaje es que hay que vacunarse y Exacto, que una vacuna es mejor que ninguna. O sea, tenemos vacunas, se está vacunando y la evidencia en el mundo demuestra que cuando arrancamos, y de paso República Dominicana tiene una de las mejores velocidades de implementación de vacunación per cápita. Y una vez arranca, el control de la pandemia se empieza a ver. O sea, que es bueno que el miedo de las complicaciones se entiende, pero el real control de esta pandemia se basa en una campaña de vacunación adecuada. Correcto. Y eso va a generar otras preguntas. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero a mí me interesa muchísimo hablar después de qué depende que nosotros tengamos este tipo de vacuna u otra. ¿Qué es lo que implica? Volvemos en breve, Alejandro, con la consulta de MCA. Ivermectina,
¿Mito o realidad? Uno de los medicamentos más utilizados en el país para tratar el COVID-19. Aunque aún no ha sido aprobada oficialmente como tratamiento contra el virus, algunos especialistas y diferentes estudios médicos la califican como el fármaco esperanzador para evitar muertes, mientras otros no creen en su efectividad. Además, personas que la utilizan sin estar enfermas, solo para prevenir un posible contagio. ¿Qué dicen los expertos? No se pierdan nuestro reportaje especial, Ivermectina, ¿mito o realidad? Este jueves 11 y viernes 12 de marzo, de la mano de nuestra periodista Yamel Canal. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente, estoy muy bien acompañada, del doctor Alejandro Báez, emergenciólogo intensivista, quien nos acompaña el día de hoy para hablar de vacunas y obviamente de otros aspectos relacionados a ella. Hablábamos antes de la pausa, Alejandro, de cuáles son los tipos de vacunas con las que contamos, algunos efectos colaterales que me parecieron muy parecidos a los de unas vacunas regulares en el contexto, por ejemplo, de la influenza. Pero me llamaba la atención y es una pregunta que quiero hacerte. ¿De qué depende que nosotros tengamos en nuestro país vacuna India, AstraZeneca, vacuna China, Sinovac y no otras vacunas? ¿Cuál es el rol ahí? ¿Cuál es la diplomacia que se maneja en esa área? Cuéntame. Sí, mira, gracias por la oportunidad de hablar de eso, porque diplomacia de salud es uno de los nuevos roles que yo estoy desarrollando en el país, trabajando con el presidente Luis Abinader y con el canciller Roberto Álvarez. Fíjate, nos hemos dado cuenta, inclusive la Organización Mundial de la Salud y su director hace unos meses alertó al mundo de que existía una posibilidad que se estaba visualizando de que existiera una crisis de equidad global con relación al acceso a las vacunas. Claro. Básicamente lo que estamos viendo es lo siguiente, que países grandes, Estados Unidos, Unión Europea, en el esfuerzo de trabajar un proceso de vacunación adecuado, esa inmunidad colectiva con el umbral que estamos viendo de replicación del coronavirus, se estila que un 70, un 80% de personas tengan que tener esa inmunidad colectiva para poder hablar de un control de la pandemia. Eso quiere decir que en países como Estados Unidos estamos hablando de cientos de millones de vacunas, de dosis de vacunas. Pero ¿qué pasa? Hay países que están comprando exceso por encima de la cuota de población total. Estados Unidos, por ejemplo, ha comprado cientos de millones de dosis de vacunas en exceso a lo que tomaría vacunar a su población completa. Entonces aquí viene un tema. Las vacunas hay que producirlas. Hay una cadena logística y hay que administrarlas. Las producciones de la vacuna o la producción de la vacuna también toma tiempo. Y de repente hay países que están comprando ese exceso y lo que está generando es un problema de equidad en otros países más pequeños. Hay muchos países, sobre todo de economía un poquito más baja, que dependen completamente del mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. ¿Qué pasa? Ese es un mecanismo de economía de escala, de compra consolidada, donde si de repente hay una nación que dice, mira, esa vacuna que tú estás vendiendo a $5, yo te la voy a comprar a 8 y te voy a comprar 200 millones ahora mismo porque la necesito ahora. Entonces hay un tema de competitividad económico, comercial, que está afectando la habilidad de países pequeños de recibir la vacuna. Y mira, lo que yo quiero decir con relación a esto es que no es solamente un tema de equidad y es un tema de justicia, sino que realmente es un tema que ignora la realidad de la pandemia. La pandemia es una crisis global, no una crisis de un solo país. Y lo que estamos viendo es que la inhabilidad de vacunar adecuadamente a poblaciones también genera la posibilidad de variantes y mutaciones. Y esas variantes y esas mutaciones pueden crear un descontrol de la pandemia porque pueden ser potencialmente hasta resistentes a vacunas existentes. Entonces, aquí volvemos a lo que yo hablaba desde el año pasado, solidaridad.
juntos es que vamos a salir adelante. Los países grandes quieren capitalizar en su poder porque realmente también una carrera de reactivación económica, y el país que pueda reactivar de una forma contundente su economía también se posiciona como líder. O sea, claro, que aquí hay unos temas económicos, políticos que hay que entender, un tema de justicia y de equidad. Entonces, ¿qué pasa? República Dominicana, muy inteligentemente, el gobierno dominicano decidió hacer contrataciones directas con AstraZeneca y con Pfizer y con el mecanismo de COVAX también. Y por estos temas que ya describimos, de repente las fechas de entrega fallaron por un tema económico, comercial, países grandes, problemas de producción, de que la producción pueda machar la demanda, o sea, un tema de oferta y demanda, por hablar de economía básica, un tema de cadenas de suministro también, que hay que entender de que potencialmente esto puede venir un efecto de disrupción de las cadenas logísticas en unos meses también, potencialmente. Entonces, aquí viene la diplomacia de salud y la diplomacia de vacuna. Países como China, India, con su Instituto de Cero y la AstraZeneca que se está produciendo allá, e inclusive Rusia con Sputnik, están posicionándose como, vamos a decirlo así, como opciones para países pequeños y países que no le han llegado las soluciones inicialmente acordadas. Y eso pasó en República Dominicana. Las negociaciones iniciales no incluían Sinovac, pero de repente esa opción vino a la mesa y es la opción que más contundentemente se está aplicando ahora y que está ofreciendo nuestras soluciones de vacunación. Bueno, por lo que tú mencionas, es una verdadera amenaza a la pandemia este tipo de situación, y qué interesante y qué importante es plantearlo de una manera temprana para que nosotros entendamos la importancia de vacunarnos, pero también las posibilidades que nosotros tenemos de que las cosas se compliquen por temas que no necesariamente nosotros podríamos influir. Esto es un tema bastante sensible, bastante complicado, y qué bueno que lo pones dentro de los objetivos, porque también la idea de este programa, más que hablar de una manera general sobre la vacuna, es del estatus actual. Es sumamente interesante. Para continuar en la parte de la vacunación, Alejandro, y no meternos obviamente en algo en lo que me imagino que estás trabajando de lleno y que nos mantendrás informado de manera actualizada, cuando una persona se vacuna, tomando en cuenta ese riesgo que tú mencionas, ¿cuál es el tiempo con el que esta persona cuenta de inmunidad o de protección a la vacuna? ¿Qué es lo que se ha estipulado? Mira, hay que hablar de dos tipos de inmunidad. Está la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Inmunidad humoral son los anticuerpos, IgG, IgM. Inmunidad celular ya habla de células, glóbulos blancos, citos y demás. Lo que se está trabajando y se está entendiendo, también hay que entender que esta vacuna se desarrollará en un periodo de 12 meses y que el efecto a largo plazo todavía quizás no se entiende de una forma completa, pero tiene que necesariamente ser una combinación de esa respuesta humoral, donde tú tienes tu IgM que entra primero, después entra tu IgG, y también un componente celular que quizás es el componente que a más largo plazo te va a ofrecer una cobertura o una protección. Eso depende del tipo de vacuna, eso depende del número de dosis también. Acuérdense que en un momento se hablaba que si ponemos una sola dosis, cuando son opciones que ameritan 2 dosis. O sea que todo eso se tiene que ver dentro de un contexto más global. Claro, más individualizado también. Cada paciente tiene una respuesta inmune distinta. Entonces no hay un tiempo estándar para todo el mundo. No, pero lo que sí es bueno aclarar es que si te pusiste la vacuna hoy en tu brazo, no es que mañana ya tú estás libre. Con el chaleco antibalas, claro. Claro. Va a tomar semanas desarrollar esa inmunidad, vas a necesitar el booster de la segunda dosis. Se recomienda todavía el distanciamiento, las mascarillas, todas esas cosas se recomiendan, aunque precisamente hoy Rochelle Walensky, que es la directora de la CDC, que dicho sea paso, una pasada compañera mía de cuando yo trabajaba en el sistema de Harvard, yo inclusive ayer le escribí del tema de
Equidad y Justicia de las Vacunas. Le escribí una nota sobre mi preocupación. Eso hay que correr la voz, definitivamente. Sí, y bueno, Rochelle Walensky hoy precisamente hablaba de que ya en Estados Unidos están diciendo, bueno, si ya en un círculo familiar y social todas las personas están vacunadas, ellos recomiendan la posibilidad de hacer reuniones pequeñas en la casa con personas que ya están protegidas, ya para el tema de volver a lo más cercano a una normalidad, por el tema de aliviar las consecuencias de salud mental y las consecuencias sociales de la pandemia. O sea que ya se está hablando de beneficio social y beneficio de salud mental asociado a esa protección que te ofrecen las vacunas. Excelente, así leí que tienen ya una guía práctica para pacientes vacunados donde les mencionan ciertamente que pueden reunirse en grupos de bajo riesgo, por supuesto, también los resaltan, sin mascarilla, sin necesidad de distanciamiento, y eso obviamente que hace también es motivar a la vacunación, por supuesto, tener este tipo de probabilidades después de todo un año y pico ya, donde eso aparentaba no ser una posibilidad. Sabes que una de las cosas que cuestionan mucho también, hablando de esos grupos de riesgo, son las pacientes embarazadas y los adultos envejecientes mayores de 90 años. ¿Cuándo se beneficia un paciente embarazada de COVID o de una vacuna, perdón, por COVID? Y si ciertamente todos los pacientes por encima de los 90 años, por estar fuera de los estudios científicos donde estas vacunas fueron, vamos a decir, planteadas, ¿cuál es tu posición con respecto a esos grupos? Bueno, ahí mi posición personal es que hay que entender un poquito mejor la data y los resultados. Que yo no puedo, yo trato de ser una persona científica basada en ciencia, en resultados, en estudios, y no basada en impresión y opinión. Yo creo que mucho daño ya se ha hecho con medicina basada en opinión en esta pandemia. Correcto. Lo real es lo que tú mencionas, que hay unos subgrupos, pacientes pediátricos, adultos mayores de 90, mujeres embarazadas, que no se han estudiado completamente. Intuitivamente yo pudiera pensar que adultos mayores son el riesgo de adquirir COVID y tener complicaciones y letalidad por el COVID es mayor que el riesgo de la vacuna. O sea que intuitivamente uno pensaría que en ese grupo de edad, por comorbilidades y edad y demás, se beneficiarían de la vacuna. Y el tema de la mujer embarazada, hay una serie de elementos asociados al embarazo, transmisión vertical, demás, que uno tiene que estudiar más de lleno, pero hasta ahora no hay ninguna contraindicación de la vacunación asociada al embarazo. Excelente. Esa es la postura y hasta marzo de 2021 esa es la información que tenemos y la idea es ciertamente mantenernos en la misma línea de evidencia científica y no seguir aventurarnos a la parte de experiencia personal, que es lo que más ha confundido a nuestra población. Tenemos una serie de preguntas, Alejandro, que te han hecho de las redes sociales para preguntarnos sobre sus inquietudes. Cuando preguntas de manera general, ¿te vacunarías? Y si no lo haces, ¿por qué? Hay una serie de inquietudes que tienden a repetirse. Así que vamos a compartirlas después de la pausa para que todos nos sintamos un poco identificados y poder sentirnos más tranquilos. Volvemos en breve. El Trabucazo, Independencia, país de tu Lotería Nacional. Prepárate a ganar con el relanzamiento de nuestro billete en el sorteo Trabucazo Independencia. 15 millones en el primero, 3 millones en el segundo, 1,5 millones en el tercero. Y miles de premios de pile de dinero para que se saque el país entero. Para seguir haciendo obras de bien social como lo ideó el Padre Vitini. El domingo 14 de marzo, métete en el globo con el sorteo Trabucazo Independencia de tu Lotería Nacional. Tu sueño, tu realidad. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente el doctor Amado Alejandro Báez, hablando sobre vacunación y sobre un tema interesantísimo que tocó antes de la pausa, que me pareció muy relevante, la verdad, resaltar, ahora recogiendo un poquito lo que hemos conversado, y hablaba sobre solidaridad y hablaba sobre equidad
algo que nosotros tenemos que entender que como país estamos enfrentando ante esta gran necesidad de vacunación a nivel mundial y lo que esto representa desde el punto de vista económico, comercial y en muchísimos otros aspectos. Creo que esto nos pudiera dar un poquito más de luz sobre por qué se toman unas que otras decisiones en nuestro país, y saber que tú estás trabajando en esta dirección en el Ministerio de Exteriores, pues nos halaga muchísimo pues tenerte aquí y que podamos compartir esto y que sepamos que en lo adelante vamos a estar actualizándonos sobre cuál es el estatus y si tenemos algún tipo de pausa. Algo que me preocupaba bastante, y quiero ya hacerlo justo antes de empezar la serie de preguntas, decías, bueno, si esta situación en la que competimos como mundo, vamos a decirlo, y algunos países más grandes, de mayores economías, pueden adquirir una mayor cantidad de vacunas y ralentizando así el proceso de países más pequeños como nosotros de poder cumplir con esa tasa, otras mutaciones o alteraciones en el virus podrían afectar eso. ¿Ese sería el peor escenario? ¿O realmente hacer una pausa en el proceso de vacunación y que esto no exista no representaría un problema tan fuerte? Dígase, el distanciamiento entre un grupo que se vacunó y otro que no, y luego entonces como que reenganchar. ¿Qué representaría eso? ¿O eso es algo a lo que tú no sabes y es una incertidumbre que todos tendríamos? No, mira, es una incertidumbre, tu punto es muy bueno. Este es un virus RNA. Sabemos que estos virus mutan con cierta facilidad. La mutación puede fortalecer el virus o puede debilitar el virus, no sabemos. Ahora mismo sabemos que hay variantes existentes de Brasil, de Sudáfrica, que no son más letales de por sí, pero sí son más comunicables, más contagiosas, por decirlo así. Entonces, fíjate, lo que yo, y te comentaba que le escribí una nota a Rochelle Walensky, la directora de la CDC, porque hay un gobierno nuevo en Estados Unidos y tiene mucho interés en estos temas de equidad. Inclusive hay una encargada de equidad e igualdad de COVID, la doctora Núñez, en Estados Unidos. Pero mi punto era que como esto es una crisis global, de nada sirve controlarla en un país si tu frontera con Canadá o tu frontera con México no hay un control en cuanto a la masificación de vacunación, y esa falta de control puede favorecer otras mutaciones y variantes que cruzan tu frontera y de repente crean otra situación. O sea que al final, este es un tema que hay que entenderlo, que hay que buscar soluciones creativas. En su momento, el año pasado, yo hablaba de que República Dominicana tenía que tener soluciones propias como una nación soberana, fuera de lo que es la gran opción de COVAX con la Organización Panamericana de la Salud. En su momento hubo personas que criticaron esa posición y hoy celebran el hecho de que presentamos eso como una necesidad y el país está montado en el tren de COVAX, pero está buscando soluciones propias por donde pueda. Alternas, claro. Y mira, y el otro tema con eso es quizá también entender de que una vacuna es mejor que ninguna. Entonces hay figuras políticas o figuras sociales, políticas médicas también, que en su momento han dicho, yo no me vacuno si no es con tal vacuna. Claro. Resulta ser que semanas después se han estado vacunando con lo que está disponible en el país, porque una vacuna es mejor que ninguna. Y para controlar esto, realmente lo que necesitamos es personas vacunadas. Y es bueno aclarar lo siguiente, Erika. Cada vacuna tiene un rango de efectividad diferente, ¿verdad? Hay algunas que son en el 70%, otras en el 80%, otras en el 90 y tanto por ciento, pero lo que sí es cierto es que todas las opciones que tenemos hasta ahora en fase 4 de vacuna te reducen un 100% la hospitalización y la mortalidad. Claro, eso es lo más importante, porque al final yo siempre he dicho a mis pacientes, toda nuestra vida lo que yo tengo uso de razón, pues ha habido muchísimas enfermedades infecciosas y hemos podido compartir, hemos podido vivir con ellas porque no necesariamente representaban un riesgo de mortalidad como la que tenemos actualmente. Entonces, pienso que esa es la única forma en la que nosotros pudiéramos normalizar nuestro estatus como lo estábamos haciendo anteriormente. Obviamente yo sí espero que esta experiencia nos deje como aprendizaje pues otro tipo de comportamiento
con respecto a manipulación de otras cosas, higiene y muchísimos otros elementos que estoy segura que positivamente pueden impactar en que las curvas de infecciones reduzcan. Pero una de las principales preguntas de las redes, y va muy alineado con eso mismo que tocaba decir, es: no confío en la efectividad de las vacunas, tengo miedo de ponérmelas. O sea, ¿qué tú les dirías a esa comunidad completa que dice tengo miedo? Y principalmente, y lo voy a decir de una manera muy abierta y muy directa, cuando hablan de una vacuna china, tienden a menospreciar el valor de este tipo de vacuna por la fuente, por lo que nosotros popularmente conocemos como productos chinos. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos abordar este tipo de conductas o de justificaciones para que la población pues coopere de una manera positiva? Sí, mira, la procedencia de la vacuna yo creo que no es un tema que uno debe insertar en la ecuación y cuestionarlo. Mira, Claro. con el tema de China, también hay que hablar de que ha habido mucho racismo y discriminación asociado a China porque el virus se originó en la provincia de Wuhan. Así es. Pero cientos de miles de personas o millones de personas fueron afectadas, decenas de miles perdieron la vida en esa provincia. O sea que realmente hay que ver un tema de compasión y solidaridad también para el pueblo chino. Y al final son personas, lo que decían es, bueno, están criticando la procedencia de China o de la India, pero hay otros productos de China y de India que se consumen. Lo que sí, más que la procedencia, lo importante entender es la efectividad de esas vacunas. Por ejemplo, la Sputnik. La Sputnik no está todavía en Dominicana, pero ya cuando se está hablando de Sputnik no habían publicado los resultados de su fase 4. Resulta ser que los resultados de fase 4 de la Sputnik demostraron un 92% de efectividad. Estudios por el libro científico bien publicado y bien realizado. Ahora con la Sinovac se está evidenciando una efectividad inmediata variable de un 80 hasta un 90% en algunos países. Entonces, pero un 100% de efectividad en contra de mortalidad y hospitalización. Entonces, aquí lo que hay que ver es lo siguiente, es el balance entre el problema de tener COVID y las complicaciones y la mortalidad de tener COVID y el beneficio no solamente de un individuo, sino de la comunidad, porque puede ser que un joven le dé COVID y no esté sintomático, pero su habilidad de comunicar esa enfermedad, transmitirla a una persona con factores de riesgo, le puede causar la vida a esa persona. O sea yo creo que de eso nosotros tenemos que estar claros, porque ya eso es algo que ha sido como tan redundante y lo hemos dicho y repetido. No necesitas tener síntomas para que alguien te contagie de una manera agresiva, cada persona es diferente. Yo todavía no entiendo cómo nosotros como país podemos resistirnos, pero mundialmente sé que existe siempre un fragmento de la población que va a tener resistencia y que va a ser, como dicen izquierdistas, déjame hacer todo lo opuesto. Entonces, definitivamente esa es la idea también, fortalecer que es una vacuna eficiente independientemente de su procedencia y que debemos de romper con ese tipo de comportamientos racistas que ciertamente no hacen más que dañar. Eso no hace a nada absolutamente positivo. Si usted no tiene nada positivo que decir, mejor quédese callado, porque yo creo que no hay mejor manera de decirlo. Otra cosa que dicen popularmente es, si es efectiva y se vacuna la mayoría, pues mi riesgo disminuye y no tendría yo ninguna complicación. Ese es el pensamiento de un grupo bastante grande, Leandro. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? No, hay que vacunarse. O sea, el tema de que deja que el otro se vacune y yo no. Si todo el mundo piensa así, entonces nadie se va a vacunar. Exactamente. Entonces, correcto. El tema es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse y las vacunas ya están disponibles y hay que hacerlo para lograr esa inmunidad colectiva, para disminuir esa transmisibilidad del coronavirus, para disminuir la posibilidad de mutaciones asociadas a esa transmisibilidad también hay que hacerlo. Y al final, es como esta campaña de la que fuimos parte con la UNFU, mi alma mater, y es yo me vacuno por mí, por ti y por tu familia. O sea, no lo estoy haciendo nada más por mí, sino que tú tienes que entender que esto es un tema solidario, esto es un tema de vivir en comunidad, esto es un tema de civismo, esto es un tema humanitario, esto es un tema de que no es nada más
para mí y lo que importa No para es mí. sálvese quien pueda, claro que no, eso es correcto. Ese Yo creo que tú... es muy dominicano, manejamos de esa forma, siempre estamos muy pendientes a lo de uno. Este es un buen ejercicio para que el dominicano empiece a pensar en el otro. El que no lo hace, que empiece a entender que vivir en una sociedad implica tú estar pendiente también del bienestar de tu vecino, de tu amigo, de tu colega, no solamente del tuyo. Claro, yo creo que eso es un mensaje sumamente valioso, Alejandro, que tú has dado. Y desde el principio lo estás diciendo en un contexto todavía más global. Vámonos a una pequeña pausa para que terminemos de afinar estas inquietudes comunes y volvemos en breve con nuestro último bloque de la consulta de MCA. Rendición de cuentas 2021. Tu equipo ganador, ayer, hoy y siempre. Muy buenos días. La maquinaria más poderosa. Un dominicano. Noticias SIN. Como siempre, líderes en audiencia. Gracias por preferirnos. La credibilidad no se improvisa. Estamos de vuelta en el último segmento de la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez y el doctor Amado Alejandro Báez. Yo creo que yo he debido de cambiarle el título a este programa y llamarle vacunas, un factor solidario y un factor equitativo, porque ciertamente yo creo que ha sido dos conceptos que hemos tratado de discutir desde el principio del programa que verdaderamente me han llenado bastante y estoy segura que a los que se han encargado y siempre nos siguen en el programa les ha llegado positivamente, estoy segura que sí y confío positivamente en que así es. Siguiendo con las preguntas, Alejandro, tengo aquí, una vacuna dura mucho más tiempo para ser creada. Esto ha sido tan rápido que me crea dudas. ¿Qué piensas tú con respecto a esta posición? Sí, mira, es un tema entendible y es un tema, una preocupación común. Es bueno entender que la tecnología detrás de muchas de estas plataformas de vacunas es vieja. La que es relativamente nueva es la de mRNA, que tiene décadas realizándose, desarrollándose, pero esta es la primera oportunidad, por decirlo así, de implementación, sobre todo en escala masiva. Pero todos los pasos necesarios para la seguridad y eficacia de las vacunas se han hecho por el libro. Lo que sí, si oyen, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, que de por sí fue quien me graduó a mí de salud pública hace 20 años, es una persona que tiene 40 años trabajando en estos temas de vacuna, de inmunología. Él dice, mira, lo que hicimos fue en el proceso de hacerlo más expedito, en vez de hacer los pasos secuenciales, en algún momento se hacían pasos en paralelo para ahorrar tiempo. Pero al final, antes de brincar de fase 3 a fase 4, con la vacuna que estamos utilizando ahora, estamos hablando de decenas de miles de sujetos aleatorizados a recibir la vacuna y no recibir la vacuna y entender los resultados y las complicaciones. Fíjate que es interesante que las vacunas se han hecho por el libro, se ha hecho rápido y yo creo que un ejercicio de sí se puede, por decirlo así, yes we can, sí podemos. Pero las mismas personas que cuestionan la eficacia científica de los estudios aleatorizados de la vacuna son personas que por un lado dicen, bueno, hay medicamentos como la ivermectina que sí funcionan, pero los estudios de la ivermectina son estudios de 25 pacientes, 50 pacientes, y de repente hay una discrepancia, no quiero meter el tema de ivermectina porque yo prometí que no iba a hablar mucho de esto, pero es que ha sido muy duro, duro. Lo que sí me preocupa con este tema es que hay personas que están diciendo, como la ivermectina sí ayuda a prevenir, yo no me voy a vacunar. Y eso es una lógica muy peligrosa, porque lo que realmente va a ser efectivo en el control de la pandemia son las vacunas. Y todavía la efectividad de ese medicamento no está comprobado. Entonces, no es una conspiración global de que la industria farmacéutica quiere que tú te vacunes porque es un tema de dinero, otras conspiraciones un poquito más complicadas y complejas que esa, sino que la realidad es que sí funcionan
todos los pasos para asegurar su efectividad y seguridad se han hecho. Y debemos hacerlo para realmente controlar esta pandemia. Todos los protocolos que se exigen en un estudio científico se han podido satisfacer con las vacunas, no así con estos medicamentos de uso empírico, y esto se usa junto a un cóctel de suplementos que si ivermectina tiene poca evidencia, pues esto todavía por muchísimo menos. Ponerte ivermectina, vitamina C, vitamina D, zinc, y ya le dicen el cóctel COVID, para que tú sepas, yo que trabajo en nutrición, esto es terrible, todo lo que hemos vivido, pero definitivamente tiene muchísimo menos efectos negativos este uso de suplementos que un medicamento como la ivermectina, y por eso hemos estado todo el tiempo tratando de reforzar. Yo sé que ya hablar de ivermectina y a veces y hablar de pelota o de la iglesia son temas tan conflictivos unos con otros muy similares. Si seguimos hablando de las preguntas, una que es muy frecuente dice, ya tengo los anticuerpos porque me dio COVID, no debo de vacunarme. ¿Qué le diríamos a estos pacientes? Que eso no es 100%. Que hay estudios que demuestran que después de las 8 semanas, esa inmunidad humoral, después de una infección natural, empieza a bajar. No hay una evidencia que te demuestra que esa protección es a largo plazo, y tampoco hay una evidencia que te demuestra si esa inmunidad celular realmente es efectiva. Entonces, es apostar, es como una ruleta rusa, ¿verdad? Tú una lotería. Ya me dio, yo le voy a poner una bala, le voy a dar vuelta, son 6 tiros, una sola me puede pegar el tiro, yo estadísticamente puede ser que no me enferme, pero una ruleta rusa puede ser que sí. Entonces, si la vacuna es disponible, si son gratis, si tienen pocos efectos adversos y te pueden ayudar, inclusive hay estudios que dicen que si te dio la enfermedad y te pones una dosis de la vacuna, ya tú tienes una protección más contundente. Entonces, todo lo que piensa es que no te sientas contento con que te dio la enfermedad y tu protección inmunológica, sino el hecho de que el adicionar la vacuna te va a proteger aún más. Claro, esa era la próxima pregunta, que si ese paciente que le había dado COVID, ¿cuándo podía vacunarse? Entiendo que entonces tendría que superar la enfermedad para vacunarse y ciertamente completar ese proceso. Con la enfermedad activa no está recomendado vacunarse, ¿es así? No, mira, la recomendación es definitivamente no enfermedad activa. Inclusive en el survey que te hacen, en el cuestionario te preguntan si tienes fiebre, si tienes síntomas. Lo otro que se recomienda es por un tema de sintomatología, es que idealmente te vacunes 90 días después de haberte dado COVID. 90 días después. Yo, por ejemplo, me vacuné dentro de los 90 días. A mí me dio COVID cuando mis padres fallecieron, yo me expuse, me dio COVID en diciembre, y yo me vacuné después de diciembre en una ventana de 90 días y no tuve ningún tipo de sintomatología, ni efectos adversos, ni nada. O sea, que a mí me fue bien. Pero si hay personas que, por ejemplo, reaccionan de una forma más a vacunas y demás, lo que se recomienda es que esperen 90 días después de la enfermedad y a partir de ahí sí se puede vacunar. Pero no hay contraindicación hacerlo dentro de esos 90 días, sí teniendo una enfermedad activa. Tú que tienes el alergólogo bien cerca de ti, ¿qué le recomienda el alergólogo a los pacientes que tienen temor por las diferentes alergias probables, aquello que tú mencionabas anteriormente de que se veían era principalmente en las vacunas con la tecnología mRNA? ¿Cuál es el estatus con respecto a las contraindicaciones de las vacunas en los pacientes asmáticos, alérgicos, que son, pienso que una población que está muy asustada? Bueno, yo quiero proponer que invite a la doctora Edisa Giraldes a participar en esta conversación, una persona que inclusive no solamente que es alergóloga, sino que en Georgia ella ha llevado el programa de vacunación aquí en el sistema mío. O sea que también es un gran orgullo dominicano, claro que sí, tiene mucha experiencia con ese tema. Pero lo que se recomienda es las personas que tienen reacciones alérgicas tienen que ser observadas por un poquito más de tiempo. 15, en vez de 15 minutos lo normal, a veces se recomienda 30 minutos para las personas que tienen reacción alérgica, pero hay que entender que las vacunas mRNA, Pfizer y Moderna son las que más complicaciones de reacción alérgica tienen, y esas no están en el mercado dominicano ahora mismo. Claro, yo creo que algo que tú has repetido en el programa entero es hay que vacunarse, o sea, eso tú lo tienes como dicen, en mayúsculas. Hay muy pocas razones por las que no. ¿Tú tienes algún mensaje para nosotros cerrar nuestro programa para nuestra población de tu parte, y agradecida
infinitamente por este tiempo que nos has regalado en la consulta de MCA. No, mira, gracias a ti Cuéntanos. por la oportunidad, de verdad. Yo lo que le digo a todo el mundo, para mí, la apertura del 2021 fue complicada por el fallecimiento de mi padre. Y Sí, tremendamente, lo siento. el que me den la oportunidad de comunicar, de informar y de ayudar educando es la forma en que yo siento que estoy honrando la memoria de ellos. O sea que gracias por la oportunidad. Al final, estamos a la luz del túnel, estamos al principio del final de la pandemia, la solución es la vacuna. Y como dice la campaña esa de la UNFU, yo me vacuno por mí, por ti y por tu familia. Entonces, vacúnate, a vacunarse. Una vacuna es mejor que ninguna. O sea, que espere su turno, lleve su viejito, aprovechese ahora del vacuna 2. Si lleva alguien mayor, también te vacunan a ti. O sea, y hay que felicitar al gobierno porque está haciendo una excelente labor con lo disponible. Y todos tenemos que ser parte de esta solución. O sea, que vacúnate y pronto vamos a salir. Y a seguir usando sus mascarillas después de. Excelente mensaje, lo sentimos muchísimo por tus familiares, Alejandro, desde el fondo de mi corazón. Estoy segura que todos sentimos también como tú dentro de todo este entorno te has mantenido bastante fuerte y bastante de lleno en todo lo que tiene que ver con esta pandemia y el apoyo a nuestro país desde lejos, desde cerca. Un abrazo virtual, de verdad que sí, y nos vemos pronto con mejores noticias. Gracias a todos por la sintonía. Bye bye.